Vamos a pasar a la siguiente parte de este tema y vamos a mirar lo que dice el verso 16 en adelante. Y dice la escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Primeramente quiero recordarle, la semana pasada estuvimos mirando lo que significa la primera parte, cielos abiertos. Miramos que cielos abiertos no es algo literal, no es que un cielo literalmente se abre, sino miramos que está hablando de revelación. Revelación. A Esteban se le abrieron los cielos, estaba teniendo revelación. A Juan en la isla de Patmos, mientras escribía Apocalipsis, se le abrieron los cielos y miraba un caballo blanco, miraba un montón de cosas que miró, eran revelaciones. Quiero decirle, una revelación no es necesariamente algo que está sucediendo literalmente, sino es una enseñanza que trae un mensaje para uno o para el pueblo. Igualmente lo podemos mirar como en Apocalipsis Juan miró bestias que salían del mar. Juan miró tantas cosas que sucedían, estrellas que caían a la tierra. Eran revelaciones. Para empezar, no han caído a la tierra todavía, no ha sucedido. Y para terminar, cuando sucedan, no van a suceder literalmente, sino va a ser algo espiritual. No hay una bestia literal con 7 cabezas, con 10 cuernos que se va a levantar. No hay tal cosa literalmente hablando. Todo eso tiene un significado. La revelación viene mostrando un simbolismo, y hay que entender el simbolismo de lo que Dios nos quiere revelar. Si Dios le enseñó a Juan una bestia con 7 cabezas o con 10 cabezas o con diferentes aspectos, hay que entender lo que Dios está queriendo enseñarnos a través de aquello y no tomarlo literalmente. Si comprendemos, la Biblia dice que Dios le reveló, le enseñó, le mostró un sueño, una visión, una revelación a Nabucodonosor. Una grande imagen que tenía la cabeza de oro, y después lo demás de plata, y luego de bronce, y luego de hierro, y luego de barro. Iba a 100 porciones y no sabía qué era. Se turbó grandemente porque no sabía qué era. Y designó matar a todos los sabios de Babilonia, porque nadie le podía decir qué significaba aquello. Pero Daniel buscó el rostro de Dios, Daniel buscó la presencia de Dios, y Dios, el Dios del cielo, que revela los misterios, que revela los simbolismos, que revela las sombras, ese Dios le habló a Daniel y le dijo: esto es lo que significa. Y el mismo Dios de Daniel es el Dios que está en medio nuestro, en este lugar, en esta mañana, para revelarnos su palabra, para enseñarnos su palabra, para dirigirnos a través de su palabra. Quiere enseñarnos algo especial. Pero dice que Nabucodonosor no entendió, y él se levantó una imagen literal y quiso que adoraran aquella imagen. Y no era algo literal, era un simbolismo de reinos. Esa cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor. Después vendrá otro imperio, otro reino inferior que el tuyo, los medios y los persas. Después vendrá otro que será Alejandro el Grande. Después otro que será Roma. Y así le estaba hablando de todo aquello que vendría. Era un simbolismo. Las revelaciones revelan, reflejan un simbolismo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cielos abiertos significa revelación. Cuando Jesús se bautizó, hubo revelación. Se abrieron los cielos. Cuando nosotros nos bautizamos, tiene que haber una revelación. Estamos revelando. ¿Qué significa revelar? Revelar significa recorrer un velo, recorrer el telón, mostrar lo oculto, mostrar lo que no se podía mirar. Por eso, cuando una persona se bautiza, se está revelando la obra de Dios de su vida, se está exteriorizando, se está visualizando, porque dentro de su corazón ya creyó en Cristo, ya fue lavado por la sangre de Cristo, ya el Señor hizo una obra. Ahora se va a revelar esa obra, se va a manifestar, se va a recorrer el telón, y el hombre, la mujer va a decir: y yo me uno con Cristo, doy testimonio de mi unión con Cristo, doy testimonio de que mi vida le pertenece a Cristo. A través del bautismo me uno con el Señor. Estoy revelando mi unión con Él, porque el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Mi unión con Cristo en semejanza de muerte, sepultura y resurrección. Muero al mundo, soy sepultado en mi viejo hombre y resucito en una nueva vida. Eso es lo que estoy reflejando en el bautismo. Es una revelación, se revela, se manifiesta, se exterioriza lo que ya sucedió en el corazón. Ya creí en el corazón, ya fui salvo por creer en el corazón, en Cristo Jesús. Pero ahora eso se tiene que manifestar, se tiene que revelar. Amén.
Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito más a través del tema. No quiero adelantarme mucho. Vamos paso por paso. Una vez más, Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, hay una comita, subió luego del agua. Luego hay un punto y una coma. ¿Qué significa eso? Hace una separación, hace una división. Está poniendo una marca ahí de lo que no es algo corrido, sino hay una diferencia en lo que está hablando hasta ahí y en lo que va a seguir hablando de ahí para adelante. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Punto y coma. Ahí está esa marquita que nos indica que hay una separación entre lo que dice el Señor hasta ahí, entre lo que escribe el escritor hasta ahí, a lo que va a decir enseguida. ¿Qué es lo que dice enseguida de ese puntito y esa coma? Dice: y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. La primera pregunta con la que comenzamos el tema en esta mañana es: ¿a quién le fueron abiertos los cielos? ¿A quién le fueron abiertos los cielos? Pareciera literalmente que a Jesús le fueron abiertos los cielos, pero a Jesús no le podían ser abiertos los cielos. ¿Por qué razón? Porque Jesús ya tenía los cielos abiertos. Recuerda lo que dice Juan 1:51. El Señor le dijo a Natanael: Natanael, tú te sorprendes porque te dije que te vi desde que estabas debajo de la higuera, pero te digo que de aquí en adelante vas a mirar los cielos abiertos y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, el Señor, Él no necesitaba revelación. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Él es omnipresente, Él puede estar en todo lugar. Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Él no necesitaba ninguna revelación. Él no necesitaba que los cielos se le abrieran, porque Él es el que abre los cielos. Él es el que tiene el pleno contacto del cielo a la tierra. Él lo sabe todo. Él tiene una perfecta comunión del cielo a la tierra. Por eso es que Jacob lo miró como una escalera, que un extremo tocaba el cielo y otro extremo tocaba la tierra, porque Él es la perfecta conexión que desciende del cielo a la tierra. Entonces Él no necesitaba que los cielos se le abrieran a Él. Pero entonces, ¿a quién se le abrieron los cielos? Vamos a ver qué dice la Biblia, no qué dice un hombre, no qué se imagina uno. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 32. Juan capítulo 1, desde el versículo 31 en adelante. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma? Juan. ¿A quién se le abrieron los cielos entonces? ¿Quién tuvo revelación? Juan. Juan tuvo una revelación. Y en esa revelación se le abrieron los cielos. Cielos abiertos significa revelación. Estaba teniendo una revelación mientras estaba bautizando al Señor. Y cuando bautizó al Señor, dice, se le abrieron los cielos. Y tuvo una revelación en lo que significa cielos abiertos. Y dice, vi al Espíritu de Dios. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él, sobre Cristo. Y yo no le conocía, dice Juan. La pregunta es, ¿será que Juan no conocía al Señor Jesús? Eran primos hermanos. Elizabeth y María eran primas, prácticamente se conocían. ¿Sí me comprende? Quiere decir que había alguna relación entre familia
Yo no creo que literalmente Juan no conociera a Jesús, porque eran familiares. Incluso la Biblia dice que desde que María llevaba a Jesús en el vientre, dice que fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y dice que desde que saludó María a Elizabeth, dice que de repente la criatura Juan el Bautista, desde que estaba en el vientre de su madre, dice que saltó de gozo y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quién llenó del Espíritu Santo a Juan el Bautista desde el vientre? No fue María, fue el Señor que estaba en María desde el vientre. Ya tenía poder para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ya había virtud y había poder desde el vientre. Desde que estaba Jesús allá adentro, ya comenzaba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso dice Juan el Bautista: yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y alguien podría decir: ¿y tú cómo sabes que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Pues yo soy testigo, porque desde el vientre de mi madre Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego. Él me llenó, Él me tocó, Él me saturó, Él se glorificó en mi vida. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Entonces los cielos abiertos no fueron para Jesús, fueron para Juan. A Juan se le abrieron los cielos. No fue Jesús quien miró aquello. Él lo mira todo, lo sabe todo. Fue Juan el que necesitaba revelación, el que necesitaba una identidad, una señal para reconocer al Mesías. Hermano, ¿por qué dice eso? Porque eso es lo que dice aquí. Oiga bien, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: te voy a dar una señal, vas a mirar algo. ¿Quién envió a bautizar con agua a Juan? Dios. Dios lo envió, el Señor lo envió. Fue enviado por Dios. Y Dios le había dicho a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu de Dios en forma como de paloma, sobre quien veas que desciende, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dice: yo lo he visto, y a mí se me dijo: vas a mirar una señal. Entonces Juan fue el que miró aquella visión, aquella revelación. ¿Por qué? Porque Juan es el que venía para identificar al Cordero de Dios, para apuntar al Mesías y decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Síganlo a Él, imítenlo a Él, búsquenlo a Él, ámenlo a Él. Juan venía para dar testimonio de Jesús y necesitaba una señal como plena confirmación. Juan dice: yo no lo conocía. Significa, conocía posiblemente a Jesús como hombre, pero y posiblemente sabía que había algo especial para su vida y en su vida, pero no se había dado cuenta a qué grado era aquel personaje. Posiblemente pensaba: a lo mejor es un profeta, a lo mejor va a ser uno como Moisés, a lo mejor va a ser uno como Elías. Como muchos dicen que Jesús es un profeta, que Jesús es un hombre especial, que es como el ángel. Otros dicen que es un ángel, que es como el ángel Miguel, ¿verdad? Pero quiero decirle, Jesús, aquellos que dicen que Jesús es como el ángel Miguel, o que es como un profeta, o que es solamente un buen maestro, es porque no tienen ni la menor idea de quién es Jesús. Tienen un velo puesto sobre su rostro, sobre su corazón, y no conocen quién es Jesús. Pero cuando en verdad abren su corazón, ese velo se quita y llegan a conocer que Jesús es el Dios altísimo, es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Se dan cuenta que es más que un hombre, se dan cuenta que es el mismo Dios manifestado en carne. Se da cuenta de eso. Juan dice: yo no lo conocía. Significa, yo no me imaginaba quién estaba delante de mí. Yo sabía que era alguien especial, y yo sabía que venía con promesa de Dios, pero no sabía a qué grado. Y muchos conocen a Jesús como Juan lo conocía, es decir, de oídas, por la religión, por una historia, por una película, por una leyenda, porque papá le habló de él, porque mamá le contó de él.
Pero una cosa es conocer a Jesús de oídas y otra cosa es tener un encuentro real, una experiencia verdadera donde Él te toca, cambia tu vida, te transforma, te bendice. Ese es el deseo de Dios, que no lo conozcas a través de alguien más. Quiere que lo conozcas personalmente, directamente a través de su Espíritu. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces Juan había recibido una señal, una identidad. ¿Cuál era esa señal? Dice, yo no le conocía. Es decir, humanamente seguramente que sí lo conocía, pero espiritualmente no tenía una idea de quién era. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. ¿Qué significa eso? Permanecer sobre de él. Permanecer sobre de él. Esa es una palabra clave. ¿Por qué razón? Porque muchos profetas recibían el Espíritu. Muchos profetas eran tocados por el Espíritu. Usted puede leer la Biblia y puede leer como dice la Biblia: y vino el Espíritu de Dios sobre Ezequiel y lo llevó en visiones. Y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y hizo maravillas. Y vino el Espíritu de Dios sobre Jeremías, y comienza a hablar cómo venía el Espíritu de Dios sobre los hombres. Pero cuando habla de que venía el Espíritu, habla de una completa manifestación. El Espíritu se manifestaba. ¿Sí me comprende? Estaba manifestado en aquellos hombres en ese momento. Miraban visiones, revelaciones, eran fortalecidos, hacían cosas maravillosas Dios a través de ellos. Pero sobre Cristo no venía el Espíritu del Señor como sobre los profetas, que por un momento venía y veían visiones, pero no se quedaban las 24 horas mirando visiones y ahí en aquella influencia del Espíritu, sino que solamente venía esporádicamente. Eliseo quería profetizar y decía: tráigame un tañidor y que comience a tocar, y mientras aquel toca, yo me inspiro para que venga el Espíritu de Dios sobre mí y me muestre y me dé revelación y me dé visión. El Espíritu venía sobre los profetas, venía sobre los hombres de Dios, pero sobre Cristo no venía el Espíritu, porque la Biblia dice: porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu no venía sobre de él, reposaba sobre de él, permanecía sobre de él. Ahí estaba asentado el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, aleluya, para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, para bendecirle. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, aleluya. Entonces el Espíritu no venía sobre Jesús, el Espíritu estaba en aquella humanidad. La plenitud de la deidad de Dios habitó corporalmente en aquella humanidad. Ahí se asentó. Por eso el Señor le dice a Juan: sobre quien veas que desciende el Espíritu y que permanece, que ahí reposa. No que vino en un momento, no que le inspiró en un momento, no que le reveló algo en un momento, sino que ahí está sentada la gloria de Dios en aquella humanidad. Donde veas que ahí permanece, que ahí reposa, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El único sobre quien reposó la gloria de Dios es Cristo Jesús. Por eso es que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, aleluya. Sobre Él reposó la gloria de Dios. Sobre Él reposó la gloria de Dios. Ahí permaneció. Por eso él venía y decía: oíste que fue dicho. ¿Dónde fue dicho aquello? En la ley. Oíste que fue dicho ojo por ojo, mas yo os digo. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, mas yo os digo. Oíste que fue dicho: maldice al que te hace malo, algo así. Dice: mas yo os digo. ¿Quién era este personaje que venía diciendo: oíste que la ley dijo, pero yo les digo esto? Venía poniéndose por encima de la ley. Venía poniéndose arriba de la ley. Oíste que la ley dijo aquí esto, pero yo estoy encima de la ley. Yo vengo a decirles: esta es la voluntad de Dios, este es el camino a seguir, esta es la dirección que Dios quiere que tomen, esto es lo que el Señor quiere que hagan. Mas yo os digo: ama al que te persigue, bendice al que te maldice, haz bien al que te hace mal. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Solamente alguien podía hablar por encima de la ley, y ese es el mismo Dios de los cielos.
El mismo Dios Altísimo es el único que podía hablar encima de la ley. La ley dijo esto, pero yo os digo. ¿Y quién eres tú que dices algo aparentemente diferente que la ley? Es que yo soy el que viene a cumplir la ley. Yo soy el que di la ley. Yo soy el que conozco la ley y el que le da su verdadero cumplimiento a la ley de Dios. Aleluya. Y yo soy el que soy. Yo soy, decía Jesús. Vamos a la palabra. Hay una palabra clave que quiero que tome en cuenta aquí. Esa palabra clave es como paloma. ¿Cómo? Esa palabra como significa semejante a. Es parecido a. Como paloma. ¿Qué está queriendo decir Juan? Está diciendo, tuve una revelación. Había más gente allí en el bautismo del Señor, pero era Juan el que estaba teniendo una revelación para identificar al Mesías. Y dice, tuve una revelación, los cielos se me abrieron. ¿Y qué miraste, Juan? Vi el cielo abierto y vi al Espíritu de Dios que descendía así como paloma. ¿Qué significa como paloma? En Hechos 2 dice, como lenguas de fuego. Como una zarza ardiente se manifestaba el Espíritu. En diferentes lugares tomaba una forma diferente, una figura diferente, como paloma. No hay manera de describir. No dice que miró una paloma que venía, dice que miró el Espíritu como paloma. ¿Por qué dice que como paloma? Porque la verdad es de que lo espiritual, lo celestial, hay veces que no hay manera de poder describirlo humanamente. Era como una llama de fuego, era como una paloma, era como esto. Cuando usted mira las manifestaciones de Dios, habla y no da una exacta identidad, porque lo espiritual muchas veces no se puede describir completamente con lo literal. Hay que experimentar lo espiritual para entenderlo, para darnos cuenta lo que es, porque de otra manera nunca podremos entenderlo. ¿Sí me comprende? Una persona que es tocada por el Señor, después de ser tocada, usted le pregunta, ¿qué sintió, hermano? No sé, sentí algo así como un fuego. No era un fuego, era como un fuego. Era algo muy hermoso, muy especial. Sentí algo así como que me tocaba, como que me llenaba. No puede describir en plenitud lo espiritual con ejemplos terrenales. Solamente viviendo lo espiritual, solamente experimentándolo, solamente recibiendo aquel toque divino, es que podemos entender lo que es aquello. Es algo maravilloso, superior a lo terrenal, que muchas veces no hay palabras para describir la gloria de aquello. Y lo único que hace es poner la semejanza más cercana a lo humano que podemos entender. Como paloma. No quiere decir que era una paloma, sino como paloma. Segunda cosa, muchas veces, hermanos, creemos o decimos, bueno, pues como que el Espíritu de Dios se manifestó, dice como paloma, entonces pensamos que de alguna manera el Espíritu tiene forma de paloma. Pero le repito, en Hechos 2, cuando llegó el Espíritu en Pentecostés, no se manifestó como paloma, no descendieron un montón de palomitas asentándose sobre las cabezas de los creyentes. Dice que eran como lenguas de fuego. Entonces, ¿cómo es el Espíritu? ¿Como una lengua de fuego o como una paloma? A Moisés no se le manifestó ni como lengua de fuego ni como paloma, se le manifestó como una zarza ardiendo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es el Espíritu? ¿Es como una zarza? ¿Es como una paloma? ¿O es como una lengua de fuego? ¿Cómo es? Es que en verdad no tiene forma el Espíritu, porque es Espíritu, pero toma la forma que quiere tomar para traernos la enseñanza que nos quiere enseñar. Hay una enseñanza detrás del simbolismo, hay una enseñanza en la revelación que Dios da. Dios le estaba dando una revelación a Juan, y en esa revelación le estaba enseñando algo maravilloso. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Juan a través de esa revelación? Dios le estaba enseñando, mira, Juan, este es el ungido, este es el Cristo, este es el Mesías, y esta es la señal que te doy. Te dije que iba a manifestarse el Espíritu, y que sobre quien lo miraras descender como paloma, ese sería el escogido. ¿Y por qué como paloma? ¿Por qué en Hechos fue como lenguas de fuego el Espíritu? Porque la lengua de fuego estaba ya mostrando una señal, estaba mostrando una enseñanza de la manifestación del Espíritu en Pentecostés. En Pentecostés la manifestación
manifestación del Espíritu sería lengua de fuego, porque la manera como se manifestaría el Espíritu sería con una palabra de autoridad, una palabra de poder. Transformaría el hablar de los discípulos, transformaría el mensaje de los discípulos, tomaría control de la lengua de los discípulos, pondría fuego en sus palabras para que cuando hablaran la palabra los corazones ardieran y se quebrantaran y se doblegaran y vinieran al conocimiento verdadero de la palabra del Señor, del autor y del consumador de la fe, de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso la identidad del Espíritu ahí era una lengua de fuego. ¿Sí me comprende? El simbolismo refleja la enseñanza. No quiere decir que el Espíritu sea una lengua de fuego, pero se manifestó como lengua de fuego, porque la función que cumpliría era que tomaría control de sus lenguas, de sus palabras. Les daría una palabra de autoridad para poder romper con toda religiosidad, barrera y llegar hasta lo profundo del corazón. Pero cuando el Señor se bautizó, lo que descendió, el Espíritu que se manifestó, ¿verdad? Dice la palabra que era como paloma. ¿Y por qué como paloma? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué enseñanza tiene eso? Es que el Espíritu que estaba sobre Cristo era un Espíritu que venía a cumplir una función dócil, frágil, humilde sobre todo. ¿En qué sentido? En que Cristo no se iba a poner a pelear al tú por tú con los hombres. El que Cristo no venía a hacer su propia voluntad, sino la del Padre. En que Cristo no iba a abrir su boca cuando lo maltrataran y lo golpearan. ¿Qué clase de espíritu había en Cristo Jesús? Había un espíritu manso y humilde. ¿Cómo es una paloma? Una paloma es mansa. Cuando una paloma la golpea a usted, no se le viene encima, no le saca las uñas la paloma, ¿verdad? Porque no, es una ave que es tranquila, es sencilla. Usted la puede agarrar y la golpea y no le hace nada, no le responde, no le pelea, no se pone al tú por tú. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de esa ave. Es frágil, es tierna, es humilde, en otras palabras, es mansa, es tranquila, no es ofensiva, no es agresiva. Ese sería el espíritu que se manifestaría en Cristo. La manifestación del espíritu de Cristo no sería el pelear con agresividad, el no dejarse de nadie, no, sería un espíritu de humildad. Por eso Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprende de mí, dice el Señor, para que halles descanso en tu alma, que repose sobre ti un espíritu como el de Cristo. ¿Qué espíritu te movía en el mundo, hermano? Un espíritu terrible que te decían algo y sacabas las uñas. Un espíritu no de paloma, sino un espíritu de buitre, porque andábamos comiendo las cosas muertas y aprovechándonos de uno y a ver a quién nos comíamos por ahí. Ya sea criticándolo, juzgándolo, hablando de él, nos comíamos a la gente. Amén. Y solamente los buitres son los que se comen a la gente. Así es de que ahora que usted se identifica con el Señor, ya no es un espíritu, ni tampoco un espíritu de gallo de pelea. ¿Me entiende? Que antes apenas le decían algo y ahí levantaba, como dicen, se le paraban ahí las plumas, queriendo pelear. Eso no es el espíritu que debe de estar sobre nosotros y que debe de reinar sobre nosotros. Ese espíritu que estaba, debes de renunciar a ello. Debes de decir: no quiero nada más con lo que era. Ahora lo que hay sobre mí, el espíritu de Dios que hay sobre mí, es como paloma, manso, humilde. Ya no vas a pelear al tú por tú, ya no vas a pelear con tus armas. Ahora es Cristo el que va a pelear por ti. Ya no es tuya la batalla, sino del Señor. Aleluya. Entonces no significa, mis hermanos, no significa que ahí estaba un espíritu separado, el espíritu en forma de paloma, ahí separado. No, separado de Dios, separado de Cristo. No, era simplemente una visión, una revelación.
Y una revelación es algo que no es literal, es solamente una visión que muestra una enseñanza. Repito, Juan miró una bestia que sale del mar. Eso no es una cosa real. No va a salir de un mar literal una bestia, sino que es algo espiritual y simbólico. El mar significa muchas aguas, muchas gentes, multitudes, pueblos, naciones. La bestia, un personaje que saldrá de entre esas multitudes de gentes, con reyes, con gobiernos, con aliados. Pero no significa algo literal. Entonces no podemos pensar que es algo literal. Asimismo, cuando Juan tuvo la visión, cielos abiertos, y miró el Espíritu, no quiere decir que allí estaba un espíritu separado. No, simplemente era una visión que le estaba enseñando a Juan: este es el Mesías y esto es lo que habrá sobre de él. Habrá una mansedumbre, una humildad como no has mirado en ningún otro hombre. Ese hombre, Cristo Jesús, en su humanidad sería el más manso de toda la tierra, porque estaba ese espíritu de mansedumbre. No abriría su boca, iría a la muerte como un cordero, iría con mansedumbre, con humildad, no con agresividad. Si estamos comprendiendo, entendemos eso. Vamos a pasar entonces un poquito más. Vamos a pasar adelante. Vayamos a la palabra del Señor y veamos qué dice la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Una visión, ¿qué es una visión? Es una revelación. Es una revelación donde se recorre la cortina, se recorren un velo, se recorre lo oculto. ¿Qué es lo que hizo al transfigurarse? Recorrió la cortina. Recorrió la cortina de la carne, el velo de la carne. Y dice que el Señor comenzó a resplandecer. Dice que era más fuerte aquella luz que el sol en su mero esplendor. ¿Qué estaba diciéndoles el Señor con aquello? Les estaba diciendo: quiero que vean quién soy yo en verdad. Humanamente me pueden mirar cubierto con un velo de carne, pueden mirarme como un hombre, pero detrás de ese hombre quiero revelarles lo que hay. Quiero revelarles quién soy yo detrás de ese velo. Y detrás de ese velo era el mismo Dios de los cielos, el que habitaba en aquella humanidad. Era la misma gloria de Dios, la que posaba, la que reposaba en aquella humanidad. Por eso dice que de repente, cuando el Señor comenzó a revelar, comenzó a recorrer el velo en aquella visión. Era una visión, dice la palabra. Pero cuando comienza a recorrer el velo, de repente ellos comienzan a mirar aquella luz, aquel resplandor, y de repente una nube, no una nube como esas nubes, ¿verdad?, de negras feas que usted mira acá. Era la gloria de Dios que resplandecía, que brillaba. Era la nube de la gloria de Dios que se asentaba encima de ellos. El Señor dando testimonio de aquel personaje. Era algo maravilloso, no era cualquier cosa. Y dice que cuando miraron aquello, de repente aparece ahí Moisés y Elías hablando con el Señor. Y yo pregunto: Moisés y Elías, ¿qué Moisés y Elías no están ya con el Señor? ¿Que acaso Moisés no murió? Sí, murió. Y la Biblia dice que los muertos no regresan a la tierra, no pueden regresar. Eso dice la palabra. Ahora entonces, ¿cómo Moisés regresó? Es que no regresó Moisés. Era una visión.
¿Y por qué lo miraron allá a Moisés? Porque era un símbolo, era una figura que estaba mostrando algo. ¿Qué es lo que mostraba? Moisés mostraba la ley, porque la ley mosaica se conoce como la ley mosaica, la ley de Moisés, o a través de Moisés. Moisés representa la ley. Y ahí estaba Elías. ¿Y qué representa Elías? Elías es un testimonio de los profetas, testifica de los profetas. Estaba ahí Elías, que representa a los profetas, Moisés, que representa la ley, y Cristo ahí. Y Pedro de repente habla y dice: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Siquiera hacemos 3 enramadas, 3 altares, 3 casitas, 3 lugares especiales para honrar a los 3 personajes más grandes de la historia. A Elías, el gran profeta de Dios, que representa a todos los profetas. A Moisés, el gran siervo que trajo la ley. Y a ti, Jesús, que también era otro gran profeta. Y si es de repente se escucha una voz de aquella nube que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Oiga bien, ¿qué estaba diciendo? Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías y ahí estaba el Señor. Y Pedro decía: Señor, si quieres, los honramos a los 3. Hacemos un lugarcito especial para Elías, los profetas. Otro lugarcito especial para Moisés, la ley. Y otro lugarcito especial para ti, Señor, la gracia. Y de repente el Señor da testimonio y dice: la complacencia de Dios no está en la ley y no está en los profetas, sino en Cristo Jesús el Señor. Es en el que se agrada a Dios. En aquel maravilloso sacrificio es en el que se deleita a Dios. Es en el que se goza el Señor. Es en el que se goza nuestro Dios. Es en el único que es complacido, en Cristo. Entonces Moisés y Elías eran una figura que estaban mostrando una enseñanza nada más. Las visiones no significa que ahí está literalmente el personaje. Lo mismo con el espíritu que descendía. Era una señal para Juan y había una enseñanza al mirar la manifestación del espíritu como una paloma. La enseñanza era el espíritu que reposa sobre Cristo, o mejor dicho, la función del espíritu sobre Cristo será manso y humilde. Manso y humilde como una paloma. Vamos a adentrarnos más en el tema. Vamos a adelantarnos porque el tiempo se nos ha ido. Me voy a brincar algunas escrituras. Vamos a la palabra y vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Por qué le hablo de todo esto si aparentemente no tiene mucho que ver con el bautismo? Porque quiero que entendamos la esencia del bautismo, aún de lo que Cristo hizo y lo que pasó con Cristo. Y todo apunta a una revelación. Los cielos abiertos son una revelación. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Estaba mostrando ya la justicia venidera, que sería por creer en la fe en Cristo Jesús, que el hombre sería justificado. En la revelación, Juan mirando cielos abiertos, Juan mirando aquel testimonio de lo que habría sobre Cristo. Todo el bautismo de Cristo nos habla de una revelación. Y en el bautismo de nosotros tiene que haber una revelación. Se tienen que abrir los cielos, tiene que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que mirar lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oiga bien, primer ejemplo que le pongo. El bautismo y nuestra fe en Cristo son algo parecido. Me gusta poner este ejemplo. Son algo parecido como cuando uno toma una fotografía en una cámara que tiene un rollo. Cuando uno toma una fotografía y le digo yo: a ver, déjeme, le tomo una foto, hermano, y le aprieto ahí al botoncito y le toma la foto. La foto, al instante que la tomo, queda impresa en lo más profundo de ese rollo.
queda grabada, queda marcada aquella imagen. Ya queda aquello plasmado ahí en aquel rollo de la cámara. Pero aunque ya tengo la foto, la imagen, aunque ya tengo su rostro, su persona ahí en esa foto, en ese rollo, no lo puedo ver y no se lo puedo enseñar a nadie. No puedo comprobarle a nadie que tengo algo. No le puedo enseñar a alguien y decirle: mire, aquí tengo su foto, aquí tengo esta foto. No puedo hacerlo, porque aunque es una realidad que ya le tomé una foto, y aunque esa foto, esa imagen suya ya está impresa en ese rollo, hace falta que suceda algo. Tiene que revelarse el rollo para poder sacar aquella foto. Tengo que decir: voy a agarrar el rollo y lo voy a llevar a revelar. ¿Y qué es cuando lo lleva a revelar? ¿Qué hace? Lo pasa por un proceso de ciertos químicos para que aquello que estaba impreso e imprimido y estaba ahí grabado, estaba oculto. Por eso se llama revelar el rollo. Porque cuando lo revelo, estoy extrayendo, estoy exteriorizando, estoy manifestando abiertamente algo que ya estaba impreso en el rollo. No aparece la foto, es decir, no se toma la foto cuando lo lleva uno allá a que lo revele. No, se toma la foto cuando le aprieto al botoncito en la cámara y lo tengo delante a usted. Pero cuando lo llevo allá a la tienda que lo revelan, allá es donde lo revelan a través de ciertos químicos. Bueno, cuando uno cree en Cristo Jesús por la fe, Cristo queda grabado, marcado, penetrado en lo más íntimo del corazón. Ahí queda el sello del Señor, ahí queda la marca del Señor, ahí queda la obra del Señor. Cuando en verdad he tenido contacto con esta palabra gloriosa, la obra del Espíritu de Dios queda grabada, marcada, penetrada en lo más íntimo de mi corazón. Queda ahí marcada. Pero ahora tengo que revelar esa obra. Tengo que recorrer ese velo, tengo que manifestarla. Se tiene que mirar esa fotografía que ya tomé en aquella cámara, en aquel rollo. No es suficiente con que tomé la fotografía, porque no la he manifestado, no la he revelado, no se ha exteriorizado. Y no puedo apreciarla, no puedo comprobar que tomé aquella foto hasta que no la revele, para que la tenga en mis manos y la muestre y diga: esto es lo que tomé, esta es la foto que le tomé, hermano, esta es la foto que le tomé, hermana. Pues a través del bautismo, lo primero es que creemos en Cristo. Con el corazón se cree para justicia, por el corazón, con fe en el corazón, creo en mi Señor, y al creer en Él soy justificado por la fe en Cristo Jesús. Se cree para justicia. Pero una vez que ya creí y que ya fue justificado por fe al creer en Cristo, ahora tengo que revelar esa obra. Ya es una realidad, ya sucedió por fe, ya está plasmada y marcada en lo más íntimo de mi corazón. Pero ahora tengo que exteriorizarla, revelarla, para que el mundo entero la vea y diga: miren, esta es la foto, esto es lo que Cristo hizo en mi vida, esta es la obra de Cristo a través del bautismo. Y yo confieso con mi boca a Cristo, con mis acciones, confieso que Él es mi Señor, confieso que Él es mi Rey, confieso que Él es mi Dios, confieso que ya no vivo yo, que es Cristo el que vive en mí. Aleluya. Es Cristo el que vive en mí. Entonces, a través del bautismo, revelo lo oculto que estaba en mi corazón, porque lo que hay en el corazón nadie lo mira. Pero es con el corazón que se cree para justicia. Eres justificado por la fe en Cristo cuando crees en tu corazón. Pero dice: pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que reflejarlo. Una persona tiene que reflejarlo. Una manera es confesándolo literalmente, otra manera es a través del bautismo. Estás reflejándolo literalmente, visiblemente, públicamente. Estás testificando que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Rey, que Jesús es tu Dios, que Jesús es tu guía, que Jesús es aquel que te lleva de la mano. Estás testificando de Él. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor en esta preciosa y hermosa mañana. Oiga bien, segundo punto. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber un acuerdo
de lo que hay en el corazón con lo que hay en la boca. Tiene que haber un acuerdo de lo que hay en nuestra boca con lo que hay en nuestro corazón. Para que la fe sea genuina, para que la obra de Dios sea real, tiene que haber un acuerdo de lo que hay en el corazón con lo que estoy manifestando o exteriorizando públicamente. Si no hay un acuerdo entre lo que estoy profesando, proclamando, ya sea verbalmente o a través de una acción como el bautismo, tiene que haber una obra primero en el corazón. Si no hay una obra en el corazón, de nada sirve que una persona se bautice. De nada sirve que confiese que se une al Señor. De nada sirve que confiese que está muriendo y siendo sepultado y resucitando. De nada sirve, porque solamente lo haces con tu boca, con tu cuerpo, con tus acciones, pero en tu corazón no hay nada. ¿Sí me comprende? La obra de Dios no comienza hablando algo en la boca que no existe en el corazón. Porque cuando hablamos con la boca lo que no hay en el corazón, entonces se cumple la palabra en nosotros que dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, no es agradable al Señor. ¿Por qué? Porque estamos adelantándonos a querer cumplir con acciones físicas, con palabras físicas, con un montón de cosas literales. Pero si no hay nada en el corazón, de nada sirve lo que hagas físicamente. De nada sirve el pronunciar, el proclamar. De nada sirve. A alguien puede decir, le puede decir: venga, acepte al Señor. Y le puedo decir: repite estas palabras. Y repite que recibe al Señor en su corazón. Pero en vez de solo fue de labios y no hay nada en el corazón. Y de nada sirve eso. Por eso en lo personal no me mira a mí siempre haciendo un llamado a que acepten al Señor, porque muchas veces solamente es algo de labios y no hay una realidad en el corazón. Pero cuando uno predica la palabra de Dios con la libertad del Espíritu y con el corazón, la palabra es la que produce nuevas vidas, nuevos cambios en lo más íntimo de la mujer y del hombre. Y cuando uno menos acuerda, aquella persona ya cambió. Aquella persona ya siente la vida de Dios en su ser, porque es la palabra de Dios la que hace la obra en el corazón. Y de nada sirve lo que hablamos con la boca. De nada sirve lo que hacemos. Un ritual, otro ritual, esto, lo otro. De nada sirve si no hay nada en el corazón. Por eso todo comienza en el corazón. Pero si hay algo en el corazón, ahí la cosa cambia. Dice la palabra que Felipe evangelizó a un etíope, a un eunuco, y lo iba evangelizando porque leía la palabra y no entendía ni lo que decía. Y cuando Felipe se le explicó y entendió, llegó un momento cuando Felipe le habló del bautismo. Y llegó un momento cuando iban en el carro y pasaron por cierto lugar donde había agua, y el eunuco dijo: oye, Felipe, aquí hay agua, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees que Jesús es el Señor, si lo crees en tu corazón, ¿qué impide? Bien puedes, adelante. Y yo te digo lo mismo: si crees de todo corazón, la obra comienza con el corazón. Y si crees de todo corazón, bien puedes, aleluya, ir a las aguas y dar testimonio de que tu vida está unida con Cristo, de que tu fe está en Cristo Jesús. Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces recuerde, para que una obra sea real, genuina y verdadera, tiene que haber una fe genuina en el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Eres justificado por la fe. Si no hay obra en el corazón, de nada sirve lo que hablen nuestros labios. De nada sirve lo que hagamos una cosa u otra. De nada sirve, porque solamente es algo de labios, pero sin fundamento. No hay fe en el corazón. Pero si hay fe, convicción en el corazón, hay libertad para caminar. Vamos rápidamente, le leo la última escritura y aquí le termino. Primera de Corintios capítulo 15, ¿lo tenemos? Versículo 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por muchos años hemos cargado con una imagen terrenal, una imagen negativa, una imagen que hemos reflejado el dolor, el maltrato, el espejo terrenal de nuestros padres, de nuestros seres queridos, de daños, de maltratos, de abusos, de golpes, de menosprecios, y hemos traído una imagen terrenal. El bautismo, les decía, otro ejemplo que le doy, es como un espejo donde se refleja la imagen del hombre. Y cuando usted se para en un espejo, de repente se refleja su imagen, se para y dice: a ver cómo me veo, a ver cómo estoy. Se está reflejando su imagen a través de ese espejo. El bautismo es un espejo donde se refleja nuestra imagen. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Lo precioso del bautismo es esto: es que cuando yo me paro en un espejo natural, me veo tal como soy, con todos mis defectos e imperfecciones. Si estoy muy gordito, por más que suma la pancita, me veo ahí, me veo gordito porque así estoy. Si estoy muy delgado, por más que quiera mirarme así más anchito, no puedo porque así estoy. Si tengo el cabello así lacio, así paradito, sencillito, por más que me lo quiera hacer colochito, como que en veces no se puede. Tal como soy, así me miro. Con mis defectos que tenga, así me miro, porque estoy parándome en ese espejo y se refleja mi imagen tal como soy. Pero lo hermoso del bautismo es esto. Lo hermoso del bautismo es que a través del bautismo yo estoy sepultando la imagen de mi viejo hombre, la imagen de mi pasado, la imagen de mi dolor, de mi angustia. Y cuando me miro en el espejo del bautismo, ya no se mira mi imagen reflejada, sino que ahora se mira la imagen de Cristo reflejándose en ese espejo. Se mira la perfección de Cristo, se mira la obra de Cristo, se mira Cristo en mí. Se mira a Cristo en mí. Haga de cuenta que usted, ¿verdad?, está así chaparrito y gordito, y se pone un espejo y se mira alto y así fornido como un príncipe, y dice: qué bien me veo, ¿verdad? No, pues es que es el espejo que posiblemente te está engañando, ¿verdad? Pero en este caso, en Cristo es una realidad. Cuando te miras en el espejo del bautismo, ya no te miras a ti lo que tú eres, porque lo que tú eres muere y es sepultado. Ahora se mira a Cristo brotar en ti. Ahora se mira la obra de Cristo, la gloria de Cristo, la perfección de Cristo, la bendición de Cristo brotando en tu vida, la hermosura de Cristo, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo. Ya no me miro yo, ahora se refleja Cristo en mí. ¿Por qué? Porque en el bautismo renuncio a lo mío para abrazar lo de Cristo. Renuncio al viejo hombre que yo era para aceptar y vivir conforme a la nueva criatura que Cristo ha obrado en mí. Para vivir ya no conforme al alma, a la carne, como vivía el primer Adán, sino para vivir conforme al Espíritu, según vivía el postrer Adán, que era el Señor. Entonces yo renuncio a lo viejo para tomar lo nuevo. Y ahora me miro en ese espejo, y ahora me miro especial, me miro limpio, me miro justo, me miro perfecto. No porque yo lo sea, sino porque se refleja la obra de Cristo en favor de mi vida. Se refleja la obra de Cristo en favor de mi alma. Se refleja la obra de Cristo a través del bautismo. Estoy dando testimonio de que muero a lo que yo era para vivir en lo que Cristo es. ¿Sí me comprendes, mi hermano? Eso es maravilloso, eso es precioso. Entonces es un espejo el bautismo. Ahora, mi hermano, cuando nosotros fuimos creados por el Señor, no fuimos creados conforme a la imagen del borracho que éramos, que vivimos en el mundo. La imagen que el Señor te dio en su creación no fue la imagen del adúltero, del borracho, del mentiroso. No, mi hermano. El Señor dice que cuando creó al hombre, lo creó a
a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que yo no fui creado para llevar la imagen del pecador, para llevar la imagen del borracho, para llevar la imagen del mentiroso. No, la llevé por mucho tiempo por el pecado de Adán, por el pecado de mis padres, por el pecado de mi descendencia. Y ahí yo también iba cargando con esa imagen. Pero la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por otro hombre salió el pecado. Por Cristo Jesús entró la justicia a nuestras vidas para cambiarnos, para limpiarnos y para llevarnos a una restauración. Hermano, no permitas que se refleje en ti la imagen de ese viejo hombre. Que no te identifique el enemigo con lo que eras, con el borracho, con el mentiroso, con todo lo que tú eras. Ya no eres. Tu imagen es la de Dios, es la de Cristo. Dios te creó a imagen y semejanza suya. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me miro como Dios? Dios se mira santo y puro, justo y perfecto, y yo no, me miro tan pecador, tan falto, tan lejos de esa imagen del Señor. Es que la imagen que Cristo me dio se deterioró por el pecado, se arruinó. Ya no se reflejaba Dios en el hombre. La imagen de Dios estaba en Adán. Se reflejaba Dios en Adán antes de que pecara. Se reflejaba la pureza, la santidad, la justicia. Todo lo de Dios se reflejaba en Adán. Era la imagen de Dios en aquel hombre. Pero cuando el hombre se apartó de Dios, se corrompió, se distorsionó, se degradó la imagen del hombre y ya no se parecía a Dios. Ahora comenzó a deteriorarse su imagen y ahora se parecía al pecado, al mundo, a la maldad. Fue deteriorada y distorsionada su imagen. Pero ahora que vienes a Cristo, Cristo dice: ahora por mucho tiempo llevaste en tu vida la imagen del hombre terrenal. Por mucho tiempo arrastraste las costumbres, los pensamientos, la mentalidad, los hábitos de ese hombre terrenal. Pero ya no más. Ahora vas a arrastrar, vas a reflejar la imagen del celestial, porque te estarás identificando con Él, con tu Rey, con tu Dios, con tu Señor, con tu Salvador. La imagen de Cristo, el Rey de la gloria. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana.